Bueno, buenas tardes. Hoy vengo a tratar sobre el tema de transitor configuración de emisor seguidor, lo cual está compuesto por mis compañeros que son Pantamero José, Orejuela San Nicolás Jefferson y mi persona que soy Wilson Morales Más. Para comenzar, vamos a ir con el concepto de qué es un transitor seguidor de emisor. En una configuración BJT, cuando el terminal de emisor se utiliza como salida, la red se denomina emisor seguidor. En esta configuración el voltaje de salida es siempre un tono más bajo que la señal de la base de entrada, debido a la caída inherente de la base del emisor. En términos simples, en este tipo de circuito de transitor, el emisor parece estar siguiendo el voltaje base de transitor, de modo que la salida en el terminal del emisor siempre es igual al voltaje base menos la caída directa de la unión base-emisor. ¿Cómo funciona el circuito seguido de emisor? La ganancia de voltaje en un circuito seguidor de emisor se aproxima al voltaje que es igual a 1, como dice, lo cual es bastante bueno a diferencia de la respuesta del voltaje colector. El voltaje del emisor está en fase con la señal de entrada base del voltaje inicial, lo que significa que tanto las señales de entrada como las de salida tienden a replicar sus niveles máximos positivos y negativos simultáneamente. La configuración del emisor seguidor se utiliza principalmente para aplicaciones de adaptación de impedancia debido a sus características de alta impedancia en entrada y baja impedancia en la salida. Esto parece ser el opuesto directo de clásica configuración de polarización fija. El resultado del circuito es bastante similar al adquirido en un transformador, en el que el carga que se adapta a la impedancia a la fuerte para lograr los niveles más altos de la impedancia de energía a través de la red. Las características. En este circuito, como podemos observar, no tiene resistencia en el colector y la salida en conectar la resistencia al emisor R a través de la unión colector-emisor, como podemos ver en la figura. El voltaje de salida en el emisor sigue al voltaje que aparece a la señal de la entrada, que solo es de un valor ligeramente menor a 0.6 voltios aproximadamente, lo que sería entonces que el VOL es igual al BB menos 0.6 voltios y el VOL es BIN menos 0.6 voltios. ¿Cómo utilizar un transitor seguido de emisor en un circuitos de aplicación? Fuente de alimentación variable simple. La siguiente fuente de alimentación de variable alta simple explota la característica del seguidor del emisor e implementa con una ordenada fuente de alimentación variable de 100 voltios, 100 amperios que cualquier aficionado nuevo puede construir y utilizar rápidamente como una práctica unidad de fuente de alimentación de banco, como podemos observar aquí. Ya, el diodo ceder ajustable. Normalmente un diodo ceder viene con un valor fijo que no se puede cambiar o alterar según la necesidad de una aplicación de circuito determinada. El siguiente diagrama, que en realidad es un circuito de cargador del teléfono celular simple, está diseñado una configuración de circuito seguidor de emisor. Aquí simplemente cambiando el diodo Zener base indicado con un potenciómetro de 10K. El diseño se puede transformar en un circuito de diodo Zener ajustable efectivo. Otro circuito de seguidor de emisor genial, como podemos observar en la imagen, cómo se distribuye la energía a través del diodo Zener. Amplificador de potencia de alta fidelidad. Incluso se preguntó cómo los amplificadores pueden replicar una muestra de música en una versión amplificada sin alterar la forma de onda o el contenido de la señal musical. Es posible debido a las muchas etapas de seguidor de emisor involucradas dentro de un circuito de amplificador. Aquí tienes un sencillo circuito amplificador de 100 voltios donde los dispositivos de potencia de salida se pueden ver configurados en un diseño de seguidor de fuente que es un MOSFET equivalente a un emisor BJT. La controladora de velocidad de motor simple es que conecta un motor cepillado a través del emisor tierra y configura un potenciómetro con la base del transitor y tendrá un cero a rango máximo simple pero muy efectivo. El circuito controlador de velocidad del motor contiguo, el diseño se puede ver a continuación como observamos en la siguiente imagen. Cómo está la siguiente malla conformada, que está de 470 ohmios con los 5 watts transistor y ahí está, como está explicado. Bueno, en las configuraciones amplificadoras básicas o transistores bipolares, aquí tenemos los parámetros y las bases. Aquí tenemos la base común, la base de emisor común y colector común. Y cada una tiene lo que es su ganancia de voltaje, ganancia de corriente y así.
Aquí nos dice que en los parámetros de la configuración de, digamos, de ganancia de voltaje, que en la base común tenemos mayor de uno, en el emisor también tenemos, digamos, en las tres comparten la misma ganancia de voltaje. Pero en ganancia de corriente tenemos que en la base común es de menor de uno, que no puede ser. Y en emisor tenemos que es mayor de uno, mientras que en colector también tenemos que es mayor a uno. En ganancia de potencia tenemos que todas son mayor de uno, así que en esa comparten la misma similitud. La impedancia de entrada tenemos que en la base común es muy baja, que sería 30 ohmios menos 40 ohmios. En emisor común tenemos la moderada, que es de 1 ohmio menos 10 ohmios, y en colector común, que podemos observar ahí. Ya, cambiando de temas, tenemos las aplicaciones comunes. La corriente de celular debe amplificarse para la luz de baja intensidad. ¿Cómo es eso? Que la corriente a través del movimiento del medidor en este circuito será B veces la corriente de la célula solar. Con un transistor B de 100, esto representa un aumento sustancial en la sensibilidad de medición. Es prudente señalar que la potencia adicional para mover la aguja del medidor proviene de la batería en el extremo derecho del circuito, no de la propia célula solar. Todo lo que hace la corriente de célula es controlar la corriente para proporcionar la medida que podría ser proporcional. En el introductor de transistor activado por audio, en el circuito original, se utilizó un puente rectificador de hondo completo para convertir la señal de salida de CA del micrófono en una tensión de CC para impulsar la entrada del transistor. Todo lo que nos importa aquí era encender la lámpara con una señal sonora del micrófono y esta disposición bastante en este propósito. Por ahora queremos reproducir realmente la señal de CA y conducir un altavoz. Como podemos observar la imagen aquí, ahí depende de la capacidad de la música, aquí del reproductor, aquí se va a ir pasando la corriente que podemos observar. Aquí tenemos unos ejemplos, como podemos observar que aquí en el BBC tenemos 20 voltios, aquí tenemos dos mallas, y aquí tenemos un circuito, a ver, aquí están las dos mallas, aquí tenemos el circuito cerrado, abierto, y acá tenemos todo lo que es, cómo está conformado acá. En este ejercicio uno dice que en la red emisor seguidor nos pide calcular la A, la B, la C y la D. En el A tenemos que la siguiente malla es de esta de aquí, que tiene 12 voltios, 220. Aquí para calcular esto vamos al desarrollo problema, que nos pide que IB es igual al voltaje de BCC menos BE. Aquí podemos observar cómo se desarrolla. Ahí para no hay tanto problema. Bueno, aquí vamos al ejercicio 2. Y dice configuración en emisor seguidor. Dice que aquí determinemos el nivel de voltaje final e intensidad total para la red de la figura 4.124. Aquí podemos observar en esta malla que tenemos 6 voltios, en la resistencia tenemos 330 kilovatios, ya. Tenemos la intensidad y todo eso. Aquí nos dice que en análisis de este CD que BCC significa colector de voltaje, mientras que BEE significa menos emisor de voltaje. Vamos a determinar el IBE, que el IBE es igual a voltaje EE menos BBE, dividido entre RB más que multiplica B más 1 por RE, lo cual nos daría que es igual a 6 menos 0.7, dividido entre 330 kilovatios, 1 que multiplica 120 más 1, que multiplica 1 por 2 kilovatios. Ya. Un IB es igual a 11.15 UA que no, esto es intensidad B. Ya, y el BCC es igual al BEE menos IRE. El B, y siguiendo en la parte acá, el B es igual a IRE, que es igual o mayor a ICRE, en lo cual nos da el resultado 1.349 kilos, que sería multiplica esto de aquí en una resistencia 1.2. Y podemos ver que el voltaje es igual a 1.6. Ya, ahora vamos a terminar el IB. En el BCE menos BBE es igual, digamos que es igual a eso. O sea, que es dividido entre RB más B más 1, RE. Ahí nos da el resultado entre esa división y multiplicación que el BE vale 6 menos 0.7, el RB vale 330, el B más 1 vale 120 más 1 y RE vale 1.2.
Y aplicando esa operación nos va a tocar que IB es igual a 11.15 A. Y ahora sí vamos a aplicar el caso que es BEE es igual a BEE menos IERE. El BEE menos que multiplica B más 1 que multiplica IBRE nos va a dar igual que 6 menos 120.11 multiplica 11.15 por 1.2, lo cual nos daría que BCE es igual a menos 166. El IE es igual al B más 1 que multiplica I por B. Y nos cual daría que 121, 11 por 15. Multiplicando estos dos valores nos daría que la intensidad E es 1.3491 miliamperios. Y bueno, pues esa sería la explicación del tema, profesor. Y espero nos entienda. A la mayoría no entendió. Así que gracias, profesor.